Buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros. Gracias por darnos algunos minutos de sus tiempos, pero creo que bien voló, va a valer la pena porque la verdad es que estamos con unos grandes panelistas, sobre todo por el tema que estamos hoy tocando, ¿no? De qué impulsa el éxito en el mercado de los servicios financieros en México, ¿no? Y me encanta cómo titularon el panel Technology, Risk, Speed and Scale, es decir, tecnología, riesgo, velocidad y escala. Todos esos componentes, pues parece que es lo que detona que empresas como las que hoy están representando nuestros panelistas, pues tengan el éxito que han logrado hasta el momento. Lo que vamos a intentar resolver ahorita es qué impulsa el éxito, como son estos claros ejemplos, en el mercado de los servicios financieros en México y cómo las empresas pues tienen que empezar a formar sus estrategias pues para alcanzar un éxito similar a pues, las empresas que hoy representan nuestros panelistas, ¿no? Entonces, voy a lanzar la primera pregunta. Va para ti, Pablo. ¿Y qué nos podrías contar, Pablo, desde tu punto de vista? ¿Cuáles serán los roles que ahora con toda esta novedad en materia de tecnología aplicado a los servicios financieros van a tener las instituciones financieras tradicionales y los disruptores como ustedes, ¿no? En el desarrollo de los servicios financieros? ¿Y cuál va a ser el equilibrio? ¿Piensas que va a ser el equilibrio entre competencia o cooperación? Muchas gracias por la presentación y un placer estar aquí con todos vosotros. Un poco en cuanto a la pregunta que planteas, yo me centraría un poco en el rol de los disruptores, ¿no? Un poco siendo la representación que tenemos, creo, todos en este panel. Yo creo la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? o que tienen los disruptores en el mercado bancario, financiero mexicano, es el de cambiar la percepción de las finanzas, ¿no? En cambiar la percepción de las finanzas y realmente generar inclusión, ¿no? Porque al final, si pensamos en la percepción tradicional de las finanzas, que al final, pues bueno, viene después de un legado de años o de décadas de entidades bancarias o entidades financieras tradicionales, al final se resumen en tres, ¿no? Una, las finanzas son difíciles. Dos, las finanzas son caras. Y tres, las finanzas son solamente para aquellos privilegiados, ¿no? Entonces, yo creo que como disruptores, un poco la misión que tenemos entre todos es esa, ¿no? Como rol. Y luego te diría un poco a nivel de, un poco más, la segunda parte de la pregunta, ¿no? Un poco más la parte de cooperación versus competencia, ¿no? Que es un poco que se habla mucho de esto. En un mundo ideal, y otra vez, ¿no? Poniéndome un poco la gorra pues, no sé, entre comillas, de disruptor, ¿no? En un mundo ideal podríamos pensar en los bancos como en un stack tecnológico y en un stack financiero, ¿no? Algunas de las cosas que tienen los bancos, evidentemente, son extremadamente valiosas, extremadamente importantes. Pues tienen sus balance sheets para prestar, tienen su infra para hacer settlement, tienen licencias para almacenar pues, depósitos. Pero parte de esa cooperación pues, podría ser, pues, no sé, empezar a apificar ciertas partes del stack, ofrecerlo como servicio, que de manera tan exitosa se ha hecho en otras partes del mundo, ¿no? Al final, evidentemente, el reto de eso es que es un B2B infrastructure business, ¿no? Y eso no es algo a lo que los bancos ni están acostumbrados ni han estado acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, un poco como desde mi postura vería un poco esa cooperación, pues bueno, a mediano o largo plazo, ¿no? En un mundo un poco idealista. La parte más de competición, ¿no? De competencia, es un poco, pues a lo mejor se puede resumir un poco en la frase de your margin is my opportunity. Muchísimas gracias, Pablo. Estefan, ¿tú qué opinas? ¿Va a haber cooperación? ¿Va a haber competencia? ¿Cómo van a ser los roles entre este sector financiero tradicional y pues ustedes, los innovadores? Claro, no, y muchas gracias, Rocío, por tu tiempo y por tenernos aquí y por ayudarnos a moderar el panel.
Sí, o sea, definitivamente alineado con las premisas que comparte Pablo, o sea, nuestro rol ahí como disruptores es democratizar ese acceso, ¿no? Dado que las tres premisas que dice que son ciertas y concluyen que está reservado para un segmento pues bastante premium, siendo muy franco, pues hay que buscar cómo con base en tecnología y con una modularidad de producto, o sea, darle más flexibilidad al producto, podemos llegar a escalones o estratos que hoy día los incumbents no están llegando, ¿no? Entonces, sin duda, ahí estoy yo alineado, que ese debe de ser nuestro rol principal. Y en la colaboración y en la distribución de roles entre los incumbents y los disruptores, pues también muy alineado con lo que dice Pablo. O sea, a fin de cuentas es un ecosistema, digo, más que se construyó para los incumbents, se construyó para los bancos y nos guste o no, nosotros nos tenemos que enchufar en partes de ello, ¿no? O sea, si te pones a pensar en cámaras de compensación, en marcas, en muchos enablers, a fin de cuentas dependemos de poder apalancarnos sobre ellos para poder montar el negocio y operarlo satisfactoriamente. Entonces, yo creo que al final de cuentas sí hay una colaboración fructuosa en donde hay partes de la infraestructura que nosotros, por priorización de recursos, no la vamos a construir nosotros mismos y nos tenemos que asegurar que podamos hacer alianzas interesantes, ¿no? Digo un ejemplo muy tonto, pero pues es las redes de entrada y de salida de dinero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues digo, bueno, los bancos tienen, no sé, 90,000 cajeros automáticos en México, nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que aquí se empieza a delinear un poco la diferencia y la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros podemos buscar una alianza con varias redes de bancos a que les ayudemos a subsidiar el costo tan alto de mantener esa infraestructura, pero a la vez nuestros usuarios también nos piden poder retirar dinero de un Oxxo, de un 7-Eleven, lo cual también nos permite poder, armar una alianza y conectarnos a través de esas redes y enchufar nuestro producto, ¿no? Entonces, es un ejemplo básico, pero yo creo que demuestra cómo podemos colaborar con la infraestructura ya existente, porque es un mundo que se hizo para los bancos, y a la vez tenemos esa flexibilidad y esa modularidad de decir, oye, el usuario lo quiere, pues vámonos también por aquí, ¿no? Y entonces el que lleva haciendo su red durante 40 años de cajeros automáticos, pues poco a poco va a empezar a haber una desventaja, ¿no? De no tener esa modularidad y flexibilidad dentro de su producto. Entonces, yo creo que ahí va a estar la ventaja a fin de cuentas para nosotros, que nosotros podemos decidir cuándo colaboramos, cuándo construimos, cuándo enchufamos, cuándo desenchufamos, y pues el legacy es de ellos, ¿no? Entonces, siempre y cuando se pueda apalancar, que ellos por presión de costos siempre van a tener esa necesidad de subsidiarlo, pues estamos en una colaboración voluntaria, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda y pues digo, queda probar que podemos ejecutar de esa manera más amplia, pero sin duda, o sea, conceptualmente nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora paso contigo, Marlene. Digo, abundando un poquito en estas mismas ideas, ¿no? Y además, digo, por tu historia, tú lo has de haber visto ya desde las dos cachuchas, ¿no? Va a haber competencia, va a haber colaboración, ¿no? Cómo van a estar jugando juntos o separados tradicionales con innovadores. Sí, primero que nada, gracias por la invitación al panel. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Bueno, quiero hablar primero de los roles. O sea, creo que las fintech, como todos sabemos, llegaron con un objetivo muy claro de transformar la industria financiera, la industria bancaria, y al ser compañías que están altamente centradas en soluciones digitales, estas empresas bueno, hemos comenzado todos nosotros como disruptores en un pequeño nicho que es empezar a dar soluciones de pago para los usuarios y, bueno, soluciones me refiero a monederos, tarjetas de crédito y demás. Pero con el tiempo, poco a poco vamos a estar migrando a estar en la parte del backend de los servicios financieros, con soluciones mucho más innovadoras en función de lo que los usuarios nos vayan pidiendo, ¿no? Porque somos entidades muy centradas en los usuarios, ese es el rol que nos toca a todos nosotros, y en el camino vamos a generar inclusión financiera, definitivamente. Y ese es el objetivo que tenemos los que estamos aquí. Y esta disrupción digital de las fintech va a generar
una mejor eficiencia en todos los procesos, y eso es en beneficio de todos los consumidores. Va a generar también diversificación en los productos y va a generar un mercado mucho más competitivo. Y al final, como ya lo dije, inclusión financiera, que es el principal objetivo de todos nosotros. Como yo lo veo en general, los servicios financieros o el rol que nos va a tocar tanto a los incumbents como a los disruptores será enfocarnos cada vez en modelos que estén enfocados en plataformas más centradas en el cliente, más que en plataformas centradas en productos nuevos para los mismos clientes. Y esto, bueno, al final el rol de los bancos tradicionales será adaptarse, será reestructurarse, y esto es en beneficio de los consumidores. Y por lo que yo coincido con lo que dijo Estefan, con lo que dice Pablo, o sea, van a existir esta combinación entre cooperación entre los incumbents y nosotros como disruptores se necesita, porque justo como dice Estefan, pues la infraestructura se hizo hace tiempo, hace muchos años antes de que estuviéramos aquí, entonces necesitamos que exista esta cooperación. Y por otro lado, van a haber algunos que decidirán operar, disruptores que decidan operar de forma independiente, aunque les tomará un poquito más de tiempo, en esta figura de standalone, ¿no? Entonces va a haber de todo y se va a poner muy interesante. Creo que al final no existe una opción óptima, o sea, es decir, o la mejor entre estas dos, de cooperación o ser independiente. Creo que al final la mejor opción va a ser aquella que más valor le aporte a los consumidores. O sea, al final es lo que yo opino, ¿no? Creo que muchos disruptores empezaron o tenían el objetivo de reemplazar a la banca tradicional como líderes del mercado y bueno, vamos a ver que muchas al final van a optar por asociarse con los incumbents, y eso está muy bien. O sea, la verdad es que es muy positivo, especialmente vamos a ver mucho esto en los disruptores que van a buscar asociarse también por temas regulatorios, ¿no? Se necesita también eso. Eso es lo que opino. Perfecto, exacto. El cliente es el que manda y mandará. Y Héctor, ¿tú qué quieres aunar a esta discusión, ¿no? Cooperación, competencia. Sí, bueno, yo creo que, primero, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí compartiendo estas ideas, este debate que me parece súper interesante, ¿no? En México ahora mismo. Mira, yo te diría que, precisamente un poco abundando en lo que decía Barley, ¿no? Creemos, en nuestra opinión, que la competencia, la clave está en la competencia por el usuario. O sea, aquel que gane la capacidad y el respeto y el interés del usuario por usar sus servicios, probablemente va a ir desintermediando al resto de piezas de la cadena de valor y, por lo tanto, reconfigurando el servicio, reconfigurando el valor de todo el proceso, ¿no? Y quizá lo podemos ver en otro negocio, ¿no? Yo es un ejemplo que pongo y si nos puede valer, ¿no? Pues mi hijo pues está con 13, 14 años, está con el móvil sí, el celular no, y un poco con esa pelea, ¿no? Pero claro, él nos pidió un iPhone, él no pidió un Movistar, ni pidió un Telcel, ¿no? Para él eso da igual lo que hay debajo. Lo que quiere es en este caso, es el dispositivo, ¿no? Incluso, si me apuras un poco, lo que quiere es un sitio para jugar a Fortnite y a Clash Royale. Ya el dispositivo empieza a cada vez darle menos importancia, ¿no? Entonces, ese es un reflejo como el que se queda con la parte más cercana de la cadena de valor del usuario, el que se gana la confianza del usuario. Luego le da un poco igual lo que hay por detrás, ¿no? Es verdad que tiene que haber antenas por las calles y zanjas para que haya cables por todos los sitios y tal, sí, pero eso a la gente ya le da igual, ¿no? Y eso se va comoditizando poco a poco. No es verdad que tiene que haber mainframes y camas de compensación y redes por ahí. Sí, eso tiene que estar. Pero eso no quiere decir que esa parte se vaya a quedar, que esa parte del sistema se vaya a quedar la mayor parte de la cadena de valor. Probablemente las emisores de tarjetas de crédito, de débito, sí, se gana la confianza de los usuarios, con transparencia, con buenos productos, con sencillez, con simplicidad, sin cargar comisiones, dando un gran servicio, 7x24, que es lo que el público demanda. Pensamos que van a ser capaces de desintermediar relativamente rápido al resto de la cadena de valor
que tiene el riesgo, y los bancos lo saben, de quedarse un poco pues, en los que hacen los cables y las conexiones, ¿no? Que nunca van a desaparecer, pero eso no quiere decir que se queden la mayor parte de la tarta o del valor que se va a repartir en la cadena, ¿no? Esa es nuestra apuesta, sobre todo los que estamos en B2C, ¿no? Intentar ganar esa posición delante del cliente. Y si ganamos eso, ¿colaboraremos con el banco? Sí, pero nosotros, de hecho, pues, bueno, es público que nuestro proveedor de una gran parte de servicios es el Banco Sabadell, ¿no? Pero el front, la marca y el posicionamiento delante del cliente es nuestra. Y esa es la batalla. Cooperaremos, por supuesto, en parte de esa infraestructura, pero la batalla no está ahí. La batalla es en ganar, en quién se gana y en quién construye esa relación digital de confianza. Estamos hablando de dinero, que no es una relación de confianza muy difícil. Ponemos el ejemplo de Airbnb, ¿no? ¿Cómo es posible que una compañía ha sido capaz de que dejes a desconocidos dormir en tu casa, ¿no? Imagínate el nivel de confianza que se ha construido. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Somos compañías que no tenemos oficinas, no tenemos tiendas, no tenemos sitios físicos. Tenemos que ganarnos la confianza digital de los usuarios. Pero si lo hacemos, y muchísimas compañías lo han hecho en otros terrenos, creemos que la opción de la capacidad de disrupción es inmensa, y más en un mercado como en México, ¿no? Entonces creo que esa batalla y cómo quede esa batalla es lo que va a reconfigurar después cuál es el rol de cada una de las partes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y hablaste de algo muy interesante, los riesgos, ¿no? Cómo, pues si se quedan como están, corren el riesgo de quedarse sin pastel, ¿no? Entonces, paso con Estefan para ahora hablar un poquito de esta parte, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que podría tener tanto la parte tradicional en los servicios financieros como ustedes que están disruptores, ¿no? Que innovadores, o cuáles fueron incluso en su vida ya como empresa, que han notado que sí representaron como riesgos en la escala, en no poder llegar al cliente. O sea, ¿dónde están esos focos rojos? Tanto desde el punto de vista, digamos, de los jugadores tradicionales como ustedes como innovadores. Sí, claro. Mira, yo, a ver, digo, en mi humilde opinión, yo creo que los riesgos son muy similares los que vivimos los que viven los incumbents y los que vivimos nosotros. Tal vez haya un sesgo en diferentes aristas, unos que nosotros estamos un poquito más expuestos y otros en los que ellos están más expuestos, ¿no? Para nosotros los riesgos, y voy a enfatizar sobre todo en el tercero, pero son tres, ¿no? Uno es el riesgo regulatorio, ¿no? En donde, pues a fin de cuentas, es una industria regulada, y es una industria bien regulada, y es una industria precisamente regulada, ¿no? Como toda la regulación debería ser. Y yo creo que aquí, comparando a los disruptores contra los incumbents, pues nosotros como disruptores tenemos una desventaja, pues no tenemos esa función tan desarrollada y los procesos tan adaptados a cómo se han descrito y pedido en la regulación, incluso con la capacidad de influir los mismos, ¿no? O sea, porque la regulación pues tiene que ser de la mano de los importantes regulados, y es así en donde, por ejemplo, yo sí creo y se ha visto recientemente en el sector, pues es un ambiente complicado para muchas de las empresas que están operando en el sector, ¿no? En temas de captación, tema de confusión al cliente, etc. Entonces, yo creo que es un tema crítico, es un riesgo importante, y los disruptores que lo van a poder aterrizar son los que le dan la seriedad necesaria para poder tener una estrategia lo suficientemente robusta y no, o sea, poder mitigar ese riesgo, ¿no? Que sería un riesgo un poco raro para instituciones que llevan cumpliendo con esos requerimientos regulatorios durante los últimos 100 años. Entonces, ¿está ahí el riesgo? Yo creo que lo único, y como todos los riesgos, pues si le asignan los suficientes recursos y, como decías en tu pregunta, cómo acaba priorizando la estrategia, ¿no? Si la regulación acaba siendo un tema que influye todos los elementos de tu estrategia y le dedicas los recursos que amerita para poder cumplir, vas a estar del lado correcto, y si no, pues tal vez sí estés en un lado desafortunado, ¿no? Entonces, ese es uno. Luego el riesgo operativo, ¿no? Digo que lo conocen perfectamente cualquier institución que opere
con dinero como inventario, ¿no? Pues es un target bastante atractivo para fraudes externos, internos, temas de ciberseguridad. Y aquí yo diría que pues nos repartimos el pastel, ¿no? O sea, los disruptores tenemos mejor tecnología, me atrevo a decir el blanket statement, ¿no? Que digo, se puede pelear un poco, pero yo por lo menos en nuestro caso tengo esa confianza de decir, en temas de ciberseguridad tenemos más flexibilidad, sin embargo, tenemos menos escala y menos experiencia, ¿no? Que es en donde los incumbents puede que tengan una ventaja de decir, bueno, pues yo tengo a 1000 personas en mi departamento de ciberseguridad cuando no es nuestro caso, ¿no? Entonces, yo creo que es un riesgo que reitero, aplica a ambos y me enfoqué en el tema de ciberseguridad, pero yo creo que aplica a todo el tema operativo de una institución financiera. Y el tercero, y ahí me voy a enfocar un poquito más si me permites, pero pues es el tema y se va cascadeando en la última pregunta en todas las respuestas, pero el tema de la preferencia del usuario, ¿no? O sea, todos tenemos los riesgos de acabar en un mundo de producto obsoleto en donde el usuario ve algo más brillante por allá y lo que sí ha cambiado es la facilidad con la que cambias tu relación con las instituciones financieras, ¿no? Lo que era antes un stickiness de 98% una vez que tenías tu nómina, pues tal vez ahora es de la mitad o menos, ¿no? Entonces, los incumbents ya tienen ese riesgo, ¿no? Porque pues llegamos nosotros a ofrecer una diferenciación en la cartera de productos que tal vez resuelvan las necesidades de los usuarios de una manera más eficiente, una simplicidad en la experiencia, como decía Aitor, pues ese delight a ojo de usuario que hace que los convenzamos o los intentemos convencer de que estén con nosotros. Los incumbents ya tienen ese riesgo y nosotros también estaremos expuestos a ese riesgo, ¿no? Que vendrán disruptores de los disruptores y pues para nosotros, y es una categoría tan atractiva, pero pues puede venir de otras startups, puede venir de spin-offs de incumbents que empiezan a digitalizarse de manera más eficiente, puede venir de empresas que ya tienen una relación, y yo creo que Fintonic de hecho es un buen ejemplo, ¿no? Y tampoco es tan lejano a lo que hacemos nosotros, pero pues empiezan haciendo una cosa, se ganan la confianza y le empiezan a ofrecer servicios que pudieran competir con los que nosotros estamos tratando de armar nuestro core. Y eso va mucho más allá. Puede ser un Apple, puede ser un Spotify, puede ser un Uber, etc., etc., ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo más grande a fin de cuentas, ¿no? Que te quedes en una obsolescencia, ni siquiera sé si es una palabra, pero que te quedes con un offering de producto que el usuario pues ya no lo convence y no amerita sus stickiness y su lealtad, ¿no? Entonces, los otros riesgos serán y seguirán existiendo, pero el que te mata a fin de cuentas y el que lo tienes que prever con más tiempo y más distancia para poder mitigarlo efectivamente, pues es el de la preferencia del usuario, ¿no? Que sigan enamorados de tu marca y de tu producto. Claro, muy buenos puntos. Marlene, ¿tú quisieras agregar algo a la lista y cuáles serían las estrategias entonces para estos riesgos? Yo creo, estoy de acuerdo con Estefan. Me gustaría comenzar por los retos que tanto los incumbents como las fintech o los disruptores tenemos. Primero, del punto de lado de la banca tradicional, pues primero la llegada de los disruptores ya es un riesgo, ¿no? O sea, llegan con soluciones innovadoras, con tecnología superior, ¿no? Libres de estos sistemas heredados o legacy systems, con operaciones y metodologías de trabajo mucho más ágiles, con interfaces además que son muy amigables para los usuarios, con mejores estándares de experiencia de clientes, un mejor servicio a clientes, ¿no? Todo eso es riesgo. O sea, lo que voy es que si no hablamos de estos retos y no se atacan a tiempo, pues se van a convertir en riesgos para los incumbents, ¿no? Este enfoque en el cliente es importantísimo, es un riesgo de no atacarse. Y luego, muchos de estos jugadores están haciendo uso de inteligencia artificial, tienen capacidades muy grandes de procesar la data, de procesar,
grandes cantidades de información y utilizar técnicas como el machine learning para diferentes procesos, ¿no? Entonces, de no ponerse al día, digamos, la banca tradicional, pues también es un riesgo, ¿no? Para ellos. Y además un riesgo es que los disruptores también tenemos la capacidad de atraer el mejor talento. Eso es muy positivo para nosotros. El talento joven también suele preferir venirse a trabajar a las startups que están innovando. Y por otro lado, el riesgo de que los disruptores también tenemos acceso a los fondos de inversión de capital de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo después, una vez dicho estos retos que tienen los incumbents, pues cómo creo yo que va a influir en sus estrategias? Pues es transformarse por completo, transformarse al interior, sus metodologías de trabajo, volverse más ágiles. O sea, eso es algo que sin duda va a pasar. Y y al final van a tener que cambiar su forma de trabajar y ser más enfocados en la atención a los clientes, ¿no? Más customer centric. Y bueno, eso va a ser parte de las estrategias que van a tener que implementar, adicional a lo que ya dijo Stefan. En cuanto a las fintech también, las fintech o los disruptores también existen riesgos. O sea, uno de ellos que me viene a la mente es que, bueno, cuando vas entrando al mercado no cuentas con una lista de clientes leales, ¿no? Que por años los bancos ya crearon, entonces tienes que crearla de cero. Digo, es un riesgo, o más bien es un reto, pero tienes que construirla de cero. También no tenemos aún la reputación y tampoco el reconocimiento de marca. Es algo que vamos a construir en el tiempo, ¿no? Entonces hay que trabajar para construirlo. Y existe también como riesgo pues la falta de experiencia en temas regulatorios y de cumplimiento, y entonces hay que traer el talento que nos ayude a adquirir esa experiencia y entonces trabajar como se debe en el ecosistema financiero. Y bueno, en función a lo que estos riesgos nos van a representar a todos nosotros, pues vamos a armar estrategias. Una de ellas podría ser la cooperación con entidades que ya tengan las licencias, que ya estén reguladas y demás. Entonces puede ser asociarnos con ellas y bueno, o por otro lado, estar en lo que yo dije, o sea, volverte independiente en standalone, pero invertir mucho en temas regulatorios y de cumplimiento, ¿no? Como se debe. Y bueno, al final todo esto te va a ayudar a que logres este reconocimiento de marca y esta reputación que es tan importante en el tipo de servicios que nosotros ofrecemos para ganarnos la confianza de los usuarios. Perfecto, muchísimas gracias. Heitor, voy contigo ahora. ¿Estás de acuerdo con lo que han expresado? ¿Aumentarías algún riesgo, alguna solución, alguna estrategia? No, absolutamente. Yo solo remarcar un par de cosas en cada uno de los lados, ¿no? Creo que en el lado de, por añadir, ¿no?, a lo que ya se ha hablado de la regulación, etcétera, no creo que en el lado de las compañías, las fintechs, creo que hay un cierto riesgo alrededor del business model. Es decir, durante muchísimo tiempo, al principio, muchas de las compañías nos hemos financiado gracias a rondas de financiación, a inversores que han invertido, que han metido mucho dinero, aunque las compañías estábamos en pérdidas durante mucho tiempo, ¿no? Y al final, eso tiene también un arma de doble filo, ¿no? Al final tenemos que conseguir compañías que sean rentables y tenemos que construir modelos que sean autosostenibles, ¿no? Y es verdad que, oye, pues necesitamos dinero para inversión, hay que invertir, y los inversores creo que están dispuestos a ponerlo, pero en algún momento los modelos tienen que ser rentables. Y hacer crecer esta industria sin modelos rentables creo que es un riesgo muy, muy grande. Para todos en general, ¿no? Evidentemente, pues cada una de las compañías tiene su modelo de negocio y tratamos de ir hacia un punto en el que sea rentable. Y de hecho creo, personalmente, que cuando las fintechs empecemos a ser rentables, nosotros estamos ya muy, muy, muy cerquita, creo que seremos todavía mucho más peligrosos, porque ya no estás dependiendo de rondas y rondas de inversión, sino que eres capaz, has demostrado que tienes un modelo de negocio que ya es rentable y que le ganas todos los meses, ¿no? Ahí es cuando de verdad le vamos a pisar el pie al acelerador. Mientras tanto, y creo que como industria en general, como fintechs todavía perdemos dinero, bueno, eso es un riesgo, ¿no? El acabar montando cosas que son preciosas, estupendas, maravillosas, a los clientes los encantan, pero perdemos muchísimo dinero cada mes, ¿no? Eso puede ser un riesgo al final. Y la otra, por el lado de la banca, para mí destacaría muchísimo, y creo que es un riesgo enorme para ellos, es el talento. O sea, detrás de esto hay una enorme batalla por el talento.
Y lo que creo que ahí sí estamos consiguiendo ganar es que los mejores chicos, las mejores cabezas en IT, en desarrollo, en Advanced Analytics, en UX, en miles de sitios, hoy por hoy creo que ya están prefiriendo trabajar en una compañía, aunque sea pequeña, que irse a trabajar a uno de los grandes bancos del mercado. Es verdad que los bancos son muy poderosos, que tienen muchísima gente, que tienen muchísimo dinero, pero esta batalla del talento no se ve en un mes, ni en 6 meses, ni en un año, pero se ve un año, uno y otro y otro, cuando lanzamos mejores productos, cuando tenemos mejores tecnologías, y eso es un riesgo que creo que las entidades financieras van a estar o tienen, ¿no? Nosotros mismos, y yo creo que estamos muy orgullosos, hemos incorporado a 2 personas que vienen de JP Morgan, ¿no? Que no te hubieras esperado, ¿no? Personas que vienen de banca de inversión y de sitios donde realmente tienen todas las capacidades y unos talentos terribles, pues bueno, en un momento deciden irse a una startup pequeña a intentar ser disruptivos, ¿no? Creo que ese es un riesgo que no se ve, es un poco, ¿no?, como un cáncer para ciertas instituciones que no lo ven hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y creo que ese es probablemente uno de sus principales riesgos hoy por hoy. Perfecto, qué interesante. Ya está, Marlene lo dijo, traernos gente. Muy bien. Pablo, vamos contigo. Algo que quieras aportar a este debate de que riesgos que tú hayas vivido en Belbo, cómo habrá maneras de mitigarlos o qué estrategias seguir para pues hacerlos los menos riesgosos. Sí, no, Rocío, yo vamos, concuerdo absolutamente con lo que comentaban Aitor, Estefan y Marlene, ¿no? Y luego también por ahondar y a lo mejor desarrollar un poco más específicamente el punto de la regulación, ¿no? Yo creo que sobre todo los disruptores, yo creo que más allá de la regulación o más allá de meterse en un entorno regulado y, o sea, al final pasar de hacer software a meterte a leer leyes y a atarte a las leyes, pues es un negocio muy, muy diferente, ¿no? Pero yo creo que más allá que el simple hecho de estar regulado o no estar regulado, es un poco lo que implica, sobre todo, una regulación en construcción, ¿no? Y la incertidumbre y la inestabilidad que puede dar pie este tipo de regulación, ¿no? Al final, y esto yo creo que es muy específico, lo estamos viendo todos los días en México, ¿no? Desde hace pues 3 o 4 años, que al final hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre al final, para los que están entrando, pues es costosa y en muchos casos pues es un factor de altísimo riesgo, ¿no? Y un poco con ello va un poco aparejado, diría, como, no sé si llamarlo, pues la asimetría en procesos o la asimetría en exigencias, ¿no? Que a veces también, pues, del lado regulatorio, todo lo nuevo a lo mejor se mira desde una óptica como excesivamente regulada versus, oye, pues vamos a lo mejor a jugar con unas reglas a lo mejor un poquito más, la palabra bueno, no es laxa, pero a lo mejor con algunas, como algunas regulaciones, algunos baremos, pues un poquito como un poquito menos estrictos, siempre y cuando teniendo en cuenta que a lo mejor el riesgo sistémico pues es menor, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un punto bastante importante en el que al final tú entras como un disruptor, entras como startup, entras como fintech, y es un tema pues que es bastante importante que tienes que enfrentar. Pues no solamente es un tema regulatorio, es un tema de capital commitments, es un tema de plazos, es un tema que al final, pues bueno, ese tipo de cosas pues pueden matar y matan negocios pues todos los días, ¿no? Yo creo que eso en particular es algo que en México, pero en otros sitios, pues que se ve bastante, ¿no? Yo creo que también otro riesgo, sin duda, yo creo en el sector, y un poco más también lo que comentaban el resto de compañeros, ¿no? Yo creo que es un tema de, o sea, volviendo al punto con el que, unos puntos con los que habría, ¿no? El tema de la percepción, ¿no? De los servicios financieros, al final todo lo que lleva existiendo en torno a confianza, en torno a seguridad, en torno a fraude, pues al final es una como una coyuntura a la que te tienes como a la que tienes que enfrentar pues día tras día, contra la que tienes que batallar día tras día, ¿no? Esos sentimientos también hacia los servicios financieros, que al final nosotros como disruptores tenemos que dar la vuelta, ¿no? Y luego, pues lo que decían
pues Aitor, lo que dice también Estefan, ¿no? O sea, como encandilar o volver a enamorar y hacer creer en el amor a gente que ha estado pues tanto tiempo desatendida y tan poco querida, ¿no? Entonces, son años y años, son décadas y décadas, son generaciones y generaciones de gente pues, con miedo, ¿no? Y con muy poquito amor, ¿no? Y luego, o sea, el último también riesgo, que es más un tema también de un poco de infraestructura o de recursos, que yo también podemos tener la oportunidad de andar un poquito más, más tarde, es un tema también de, o sea, no tanto un riesgo, pero dado la vuelta es un poco una oportunidad, es, o sea, qué mecanismos, qué recursos y qué infraestructura existe ahí fuera para poder, o sea, targetear y poder meter a más gente en el sistema, ¿no? Para poder atender al 60-65% de la población que no está en el sistema, ¿no? Que al final, yo Marlene hablaba de inclusión al principio, es que estamos para eso, es que el impacto que podemos tener o que debemos tener como innovadores en servicios financieros es ese, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar la inclusión? ¿Qué datos hacen falta para generar más inclusión? ¿Cómo podemos visibilizar a esa gente que no está ahí? Un poco al final la premisa de todo lo que es Open Banking, Open Finance y demás, ¿no? Que es otro melón también importante en todo esto, ¿no? Pero yo también, parte del riesgo es, o sea, el no contar con esas herramientas o con esos mecanismos para poder realmente llegar al 100% de la población, ¿no? Buenísimo. Y digo, ahora sí que como exreguladora dijiste algo muy importante. La regulación está en proceso de construcción. O sea, yo creo que cuando salió aquí en México la ley FinTech, ni siquiera se tenía vislumbrado los modelos que hoy ya existen, ¿no? Entonces va a ser algo que todo el tiempo va a estar evolucionando y que no se ha acabado de definir y que pues sí, va a ser alguno de los riesgos. Pero bueno, mencionaste algo muy importante, Pablo, digo, ya también lo había mencionado Marlene, pero hay una cosa que dijo Heitor que podrían incluso sentirse como encontrados, ¿no? O sea, ustedes hablaron de inclusión, de a toda aquella gente que pues hoy no está atendido, que está subatendida, ¿no? Volverlos a enamorar y traerlos aquí. Pero Heitor hablaba de la batalla por los clientes que actualmente existen en los servicios financieros. Entonces, entre estas dos vertientes, ¿no? De más bien incluir a los que no están y luchar por los que sí están y que se vengan con nosotros, ¿ustedes cuál creen, ¿no? ¿Cuál va a ser, pues, la tendencia, ¿no? Entre estas dos partes, o si va a ser algo compartido, o qué es lo que va a pasar. Y para iniciar pues, tercer debate, le doy la palabra a Marlene. Marlene, ¿qué opinas? Gracias, Rocío. Yo creo que van a ver, o sea, porque este es un tema de cuál es su estrategia de negocios, o sea, van a ver quienes opten por la opción 1, que es bancarizar o servir a los desatendidos hoy en día y de esta manera impulsar la inclusión financiera, y quienes decidan irse por los mercados ya atendidos, dándoles una mejor experiencia, ¿no? Entonces, digo, eso depende de cada empresa. En nuestro caso particular, en Story, nosotros decidimos irnos por la primera opción. Queremos darle esa oportunidad a los no bancarizados de tener productos de calidad con la mejor tecnología. Es decir, es nuestra misión, es lo que nos mueve y es la razón por la cual estoy aquí como co-founder, ¿no? O sea, ese es nuestra principal razón de ser. ¿Y por qué? Pues porque en México existe una gran oportunidad para este segmento. Es decir, solamente un 15% de la población tiene acceso a una tarjeta de crédito. Estoy hablando del producto que nosotros tenemos hoy en día en México. Y la gran mayoría de las personas que tienen la tarjeta de crédito tienen ingresos altos. Entonces, creemos que aquellas personas que no han tenido acceso por las razones que sea, debieran contar con un producto que les permita hacer compras en comercios electrónicos, en comercios físicos de forma muy segura, y en el camino construir un historial de crédito y que ese historial de crédito les permita
más acceso, es que a mí esa es una palabra que repito mucho, les dé más acceso a otros productos y servicios financieros a un menor costo. Entonces creo que depende el modelo que la estrategia de negocio, perdón, que cada empresa, que cada disruptor tenga. Creo que si optamos por la primera opción, ¿no?, que es nuestro caso, es primero tenemos que tener un buen modelo de riesgos que nos permita hacer de una mejor manera, una manera más predictiva, ¿no?, analizar la solvencia y la capacidad de pago de los aplicantes y evidentemente con el objetivo de disminuir nuestro costo de riesgo es importantísimo. Entonces tenemos que ser muy buenos en el underwriting, ¿no?, y en el KYC también. Segundo, tenemos que tener suficiente capital para poder brindar estos servicios o estos productos a la población masiva, ¿no? Porque solamente de esa manera vamos a generar un gran impacto a la inclusión financiera, ¿no? Entonces, tratar de tener estos recursos para destinarlos de esta manera. Y por otro lado, que no puede ir el tema de inclusión financiera sin estar, sin ir de la mano, con educación financiera, ¿no? Entonces tenemos que todos nosotros dedicarle muchos recursos a la educación financiera para todos nuestros usuarios, y esto les va a permitir, pues, aprender a utilizar en su beneficio los productos que estamos ofreciendo de la mejor manera y con el menor costo, con el menor costo para ellos. Creo que también tenemos que invertir en interfaces o en un user experience que sea muy sencillo, fácil de entender, fácil para los segmentos a los cuales servimos. Y bueno, esa es la apuesta para los que vamos por la primera opción. Y también existen algunos disruptores que optan por lo segundo, lo que acabas de mencionar, el servir a los ya bancarizados, pero con una experiencia diferente. Y aquí, pues, básicamente lo que buscarán estos disruptores es una promesa de valor, y la promesa va a ser una mejor experiencia, productos superiores, todo digital, ¿no? Mucho más conveniente para todos. O sea, esas van a ser las apuestas que van a tener estas compañías, y van a tener que invertir los recursos para cumplir esas promesas. Y creo que es la forma en la que estos jugadores van a poder ganarse la confianza de los clientes y hacerlos que decidan dejar a su banco de años para irse por opciones diferentes y pues mucho mejores para ellos, ¿no? Entonces, creo que van a ver de las dos opciones. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en la primera opción, haciendo más inclusión financiera, pero va a haber de todo, y eso es lo que va a volver interesante lo que viene, ¿no?, en los servicios financieros en México. Sí, perfecto. Muchas gracias. Heitor, tú fuiste el que sacaste esto de la batalla por el pastel. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo va a ser la tendencia? O si es en serio la batalla por el pastel, pues ¿dónde hay que poner los focos? Porque ahora sí que yo me declaro una culpable, ¿no? O sea, mi cuenta bancaria es la misma que me abrió mi papá cuando empecé a ir a la universidad. Entonces, atráeme, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo logras que alguien como Rocío Robles opte por ustedes, ¿no? Efectivamente, no, yo estoy de acuerdo con Marlene. O sea, creo que la oportunidad es tan grande que ahí va a haber sitio para todos, ¿no? Cada uno con sus diferentes estrategias. Y de hecho, si lo vemos un poco a nivel de estructura, el mercado mexicano pensamos que está pidiendo a gritos una disrupción, ¿no? Si sumas porcentajes altísimos de la población que no tienen acceso que no usan los servicios bancarios, otro porcentaje aún mayor que no tiene acceso a la financiación, unos servicios, hombre, pues más bien regulares. He visto muchas colas en las quincenas para sacar el dinero, ¿no? Comisiones por todo. Oye, quieras que no, es que si no eres de esa parte de la población en la que tienes un buen muro de riesgos y etcétera, pues probablemente, no sé, tu next stop en cuanto a tasas puede ser tranquilamente un 70%, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad para cualquiera, ¿no? Es imposible. Nadie se puede comprar un auto a 70% de tasa de interés, ¿no? Entonces, si juntas todo eso más un mercado que está realmente controlado por muy poquitos players, realmente muy, muy pocos, creo que es un mercado que está pidiendo a gritos una disrupción, ¿no? Y por eso está llegando tanto dinero, tantas ideas, tantas startups, tantas fintechs, tantos fondos del norte del continente para traer dinero, porque es evidente que es un mercado que va a ser
que va a pasar por un proceso de disrupción, porque podemos traer mejores productos, más baratos, más sencillos y mejores para los usuarios. Es que no hay mucho más, ¿no? Quizá una parte del sistema trate de defenderse con estas estrategias regulatorias. Es difícil elevar las barreras de entrada a los nuevos players, no se le pueden poner puertas al campo. Por lo tanto, yo creo que eso es una táctica que puede funcionar a corto, creo que no va a funcionar a medio. Y las oportunidades las veo absolutamente en todas las dimensiones, en los bancarizados y no bancarizados. Es evidente que hoy por hoy el profit pool, y si te miras los profit pools, pues claro, los profit pools de los que ya están de alguna manera cerca del sistema son mucho más grandes, ¿no? Pero en población no. Si lo miras a 5 a 10 años, los no bancarizados son la oportunidad probablemente más grande que hay en el país. Entonces, yo creo que hay espacio absolutamente para todos y lo importante no es tanto eso, sino que los productos que ofrezcas sean de calidad, ¿no? Y que sean los productos que nosotros traemos para el day-to-day banking o day-to-day finance más lending deberían de valer al 80% de los mexicanos. Al final necesitas un producto que te dé transaccionalidad, que puedas depositar tu quincena ahí, que tengas una cuenta clave, que puedas retirar dinero en un cajero, que puedas hacer un SPAY para pagar tus cosas y retirar dinero en el Oxxo. Cuando tengas un poquito de dinero, ahorrarlo y cuando te falte, pedirlo. Eso le vale al 85% de la población. Y el que no, yo quiero comprar bitcoins, no, espera, eso es otra cosa. Y no, el que quiero invertir en la bolsa, bueno, esa es otra. Pero para el resto, para el 85% de la población, podemos dar productos, cualquiera de las compañías que están aquí, que son fáciles, que son baratos, que son digitales, que funcionan bien. Y ese es la torta del pastel está ahí, ¿no? En ese 85% de los ultra ricos, que bueno, pues eso es otra cosa que probablemente tengan otro tipo de soluciones. Pero para el resto del país, yo creo que tenemos soluciones más que de sobra y lo podemos hacer mejor y muchísimo más barato. Muchísimo más barato. De hecho, esa es un poco parte de nuestra estrategia, ¿no? Las tasas que intentamos ofrecer, pues evidentemente son muchísimo más baratas que las que puedes conseguir en otros sitios, ¿no? Ese es el juego. Y si conseguimos dar un producto más digital, más transparente, más barato, que funcione mejor, pues es que te llevarás los clientes. Yo creo que eso ha pasado en todos los sitios del mundo y no veo por qué no puede pasar en México. Perfecto, muchísimas gracias. Pablo, voy contigo. En esta discusión de compartir el pastel, de hacer inclusión financiera, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, Rocío, y parece que esta pregunta está hecha un poco a propósito a aquellos que creamos un poco las tuberías y las herramientas para fomentar esta competencia, ¿no? Yo creo que al final, entre estos dos mundos, ¿no? De aumentar el tamaño de la tarta y de fomentar mayor competencia, pues al final la clave de todo esto es lo que decían Aitor y Marlene, ¿no? O sea, al final es poner al usuario en el centro de todo, ¿no? Y qué infraestructura, ¿no? O sea, pone eso más de relevancia, pues es un poco el Open Banking y el Open Finance, ¿no? Que al final, qué tipo de sistemas, qué tipo de procesos, qué tipo de frameworks pues se ponen en marcha para maximizar estos dos outcomes, ¿no? Que al final sea, oye, más inclusión financiera, mayor tamaño del pastel y más competencia dentro del sector de servicios financieros, ¿no? Al final, con más datos, menores las barreras para generar portabilidad de un sitio a otro, ¿no? Al final tienes más visibilidad de un usuario, entiendes a un porcentaje más elevado de la población y por eso también me refiero mucho al concepto también de Open Finance, ¿no? Que al final el hecho de que el 70% de la población, como decía Marlene, ¿no? El 70% de la población no tiene una tarjeta de crédito, significa que esta gente que no tiene tarjeta de crédito con el sistema bancario no tiene información financiera que puede ser relevante para hacer underwriting, para nada. Y de hecho, pues que haya historias de éxito como la de Story, pues así lo demuestran, ¿no? Al final se trata de encontrar pues ese tipo de frameworks, ese tipo de source of truth, por así decirlo, de ese tipo de fuentes de datos que pueden ser convertidos pues en información financiera cuasi bancaria, llamémoslo así, para poder permitir que pues visibilizar financieramente a estas personas, ¿no? Yo creo que sí que se han generado soluciones tecnológicas
que han ido enfocadas hacia una mayor inclusión, pero siempre ha sido como loops un poco cerrados, ¿no? No han sido loops abiertos, no han sido open, han sido closed, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, podemos ver pues casos como los de, pues, no sé, Point de Mercado Pago, Clip, pues todas las tienditas pudiendo cobrar pues de manera que antes solamente podían cobrar en cash, por ejemplo, ¿no? Y ahora se digitalizan, ahora entran en el sistema financiero. Pero bueno, no deja de ser cerrado, ¿no? No es abierto, ¿no? Entonces, yo creo que al final mucho pasa por esto, ¿no? Por crear como nuevos nichos o nuevos pockets de visibilización de usuarios. Y yo siempre pongo el ejemplo de los conductores de Uber, los conductores o los repartidores o los rapitenderos, ¿no? Al final, poder tener acceso, por ejemplo, a través de una API como la de Velvo, a pues cuánto les pagan en la app de Uber, cuánto hacen cash out, qué tipo de ratings tienen, qué periodicidad tienen, cuál es el income medio que tienen. Esa es información que a día de hoy en el mercado se usa para poder hacer un underwriting para que estos conductores se compren un coche nuevo. Un banco no hace eso hoy todavía, pero pudiendo usar plataformas como por ejemplo la de Velvo, pues igual el banco pues puede adaptarse y puede decir, vale, pues yo no ha sido mi prioridad ir a por este segmento de la población, 70% plus de la población, porque no he tenido mecanismos para acceder a datos de manera sistemática, de manera ágil, de manera digital, para luego meterlo en mis modelos, ¿no? Pero pudiendo visibilizar a través de este tipo de sistemas, pues es gran parte un poco de dónde se encuentran estos dos mundos, ¿no? El poder, uno, bancarizar y dos, ofrecer más competencia, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y ejemplos además muy vivos, ¿no? Que los que pusiste, cómo puede llegar pues estas personas, ¿no? Los rapitenderos, los choferes de Uber, a obtener un crédito que pues antes no tenían acceso con base a información a la que sí se puede generar haciendo hoy las actividades normales que realizan. Y bueno, Estefan, ya por último contigo, en estas dos tendencias, ¿no? O sea, se ha hablado, pues, que todo esto va a estar montado, obviamente, pues, por la tecnología, la experiencia de usuario, en la competitividad, ¿no? En cuanto a costos, obviamente, el servicio que se le está ofreciendo al cliente. ¿Qué te gustaría abonar? O sea, ¿qué va a ser en esta o mayor inclusión o competencia por los clientes que actualmente ya están bancarizados? ¿Qué otro elemento ves ahí que pues va a ser clave para cualquiera, digamos, de las dos batallas? Sí, y creo que se han mencionado los puntos más importantes, entonces no sé cuánto más puedo aportar, pero, o sea, digo, 100% alineado con el ejemplo de Pablo y pues en efecto, ¿no? O sea, Velvo, oye, te abre un montón de información que te puede permitir tomar decisiones de underwriting más certeras, pero yéndonos un paso atrás, que yo creo que refleja esta métrica que menciona Marlene, y por la que el sector está tan desatendido en el lado de crédito al consumo. O sea, el balance de las cuentas propias, la transaccionalidad dentro de las cuentas propias, 90% de los bancos no lo utilizan para el underwriting, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues lo de Velvo es como, wow, o sea, eso ya es como del futuro, pero hay un paso intermediario que es lo que hacemos en Claro, de decir, oye, utiliza la información transaccional como una variable pesada para asignar una decisión de crédito. ¿No? Que dices, bueno, cualquier persona que se lo explique te diría que es por lo primero que deberíamos de hacer, pero por la realidad del mercado es que no es el caso, ¿no? Entonces, pues eso para nosotros ha sido mucho nuestra filosofía también, de decir, oye, vámonos por lo más básico, por lo más fácil, abramos una relación transaccional con los usuarios, ¿no? Y sobre eso podamos tomar decisiones de underwriting para asignarles una línea de crédito. Entonces, muy alineado con la lógica que describen Marlene y Pablo, pero llevándola a un paso todavía más obvio, ¿no? Que pues parece hasta tonto, pero es la realidad del mercado. Y la otra, que lo mencionaba en alguna pregunta anterior, pero es la modularidad del producto, ¿no? Decir, oye, tarjetas de crédito espectacular, se necesitan, siempre va a haber un mercado, pero también
que haya otros productos, ¿no? O sea, ofrezcámosle, no sé, un sobregiro, ofrezcámosle un préstamo simple, ofrezcámosle la oportunidad de diferir compras a meses sin la necesidad de esperarnos un año a que sea el Buen Fin para que estén las promociones buenas. Entonces, o sea, hacer lo mismo que llevan haciendo los bancos 70 años con un cambio marginal, va a llevar a un cambio marginal en las estadísticas de bancarización, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar también en términos de producto de manera diferente para que haya un cambio estructural, ¿no? Porque como decía también Aitor, de decir, oye, pues así la gente necesita llegar a final de mes, le pagan el viernes porque quiere salir el miércoles, necesitas un producto ultra sofisticado de crédito o necesitas una pequeña línea de liquidez que te haga ese puente del miércoles a viernes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también va a haber mucho de la diferencia en el que podemos diferenciarnos a través de una estrategia de producto diferente que nos permita abarcar un sector mucho más amplio y sin arriesgarnos a quebrar el negocio en un downturn con un portafolio o un balance sheet excesivo allá afuera, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí va a venir un poco el cambio y esto pues, nos pega tanto a incumbents como a disruptores, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora a una pregunta que ya Estefan la dejó ver, ¿no? En su primera intervención, pero pues que es algo que también les puede pasar, ¿no? ¿Qué tal si hacen disrupción con los disruptores actuales, ¿no? Y quiero enfocar igual, a lo mejor un poquito más la pregunta de que, bueno, pues claro, vendrán nuevos emprendimientos fintech, ¿no? Con nuevas ideas y demás. Pero, ¿qué pasa, no? O qué es lo que deberían hacer ustedes, o incluso la banca tradicional, en caso de que más bien vengan los gigantes tecnológicos o incluso, ¿no? Ya hoy empresas fintech de servicios financieros con tecnología, pues que ya son unicornios y que ya son exageradamente grandes o tal cual las gafas empiezan a hacer servicios financieros. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer para evitar ser los echados, ¿no? Para afuera por estos nuevos disruptores? Y empezamos, perdón, y empezamos con Heitor, por favor. Sí, yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Mira, yo creo que lo que nos toca hacer es seguir descubriendo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que me traje, oye, pues en uno de los programas ejecutivos que estuve en Stanford, ¿no? Y uno de los lemas del programa era: los grandes negocios del siglo XXI no se inventan, se descubren. Esto ya no va de un montón de señores muy sesudos metidos en una sala y diciendo esta va a ser la gran cosa que va a venir, ¿no? Y te lo dice uno que ha estado 8 años en McKinsey, ¿no? Creo que ya no va de eso, va de descubrir. Va de ser capaz de cómo descubrimos el comportamiento, lo que los usuarios quieren, lo que los usuarios necesitan y cómo somos capaces de aprender suficientemente rápido sobre lo que los clientes nos están demandando, ¿no? Creo que la gran capacidad de las compañías es que tenemos que crear compañías que sean capaces de descubrir, ¿no? Y pasa desde cosas muy, muy sencillas y muy tontas, ¿no? Como, oye, nosotros que ahora estamos lanzando en pruebas un producto de cuenta y tarjeta, empiezas a ver que hay usuarios que te hacen un spay-in, te hacen un spay a la cuenta que dice alitas y a los 2 minutos aparece un cargo en alitas, ¿no? Entonces anda, ¿y por qué ha hecho esto? ¿Por qué el cliente está usando nuestro producto de esta manera? Pues no sé, puede ser porque le vaciaron la tarjeta anterior y ahora quiere tener solo una tarjeta en la que está recargando permanentemente lo que está gastando por seguridad. ¿Qué es lo que le mueve a usar el producto así? ¿Es el miedo? ¿Es el aprovechar ciertas ventajas? ¿Es el cash-in? O sea, creo que queda muchísimo por aprender. Mucho por aprender, porque también los comportamientos de los usuarios están cambiando con el tiempo, ¿no? Con las ofertas que hay, con los productos, con su forma de usar su dinero. Entonces, creo cómo nos podemos, o qué es lo que
entiendo que vamos a tener que hacer seguir aprendiendo, seguir descubriendo, y eso es una de las ventajas que los bancos no tienen. Nosotros podemos lanzar productos y servicios que al principio no vendan nada, no pasa nada. Mi pregunta al equipo es ¿qué hemos aprendido? Y a la semana siguiente, otra vez, no hemos vendido nada, pero seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Un banco no te aguanta 2 meses o 3 meses a un product manager con ventas cero. Ya lo corrieron. Ya no. Nosotros sí, mientras sigamos aprendiendo. O sea, creo que lo que tenemos que hacer, y la única forma de seguir compitiendo contra grandes instituciones, ya sean bancos o sean tecnológicas, es seguir aprendiendo. Acelerar el ciclo de pruebo, mido, aprendo y vuelvo a probar, ¿no? Creo que realmente es la esencia de ese tipo de compañías y creo que es lo único que nos puede salvar de volver a ser, ¿no?, del disruptor del disruptor. Si queremos tener una cierta permanencia, en mi opinión, va de seguir aprendiendo. Perfecto. Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo, o sea, un poco dando un paso atrás, o sea, yo creo al final, o sea, el hecho de que haya más competencia, sea de gafas, como decías tú, bueno, aunque ahora es mangas, ¿no? Ahora yo creo que cambió el nombre, pero o sea, ya sea de ahí, o sea, de unicornios, fintech o lo que sea, al final es positivo, ¿no? Para el usuario final. Yo creo que al final un poco hay que reducirlo a eso, ¿no? Todos estamos en esta chamba para tener impacto y para empoderar al usuario final para que tenga acceso a servicios financieros más modernos, más eficaces y más inclusivos, ¿no? Entonces, eso sería un poco mi primer punto. Y luego también que yo creo que hay que mirarlo un poco sobre todo en el aspecto del sector financiero mexicano, ¿no? O sea, que realmente estamos en el día 1, ¿no? O sea, de todo esto, ¿no? O sea, que al final sí que llevamos 3, 4 años de la ley FinTech, sí que llevamos pues unos cuantos años con algunas plataformas, algunos, no diré el nombre que quieres que diga, pero bueno, no sé, entidades financieras digitales, digamos, por ejemplo. Pero todavía es el día 1, ¿no? O sea, al final, una población como la que hay en México, o sea, estamos lejos de llegar a casos como puede ser, no sé, en Brasil, como puede ser Nubank, como puede ser Neon, donde pues al final tienen decenas de millones de usuarios, ¿no? Entonces, al final, o sea, el pararnos igual en decir, wow, es que va a llegar esta gente y se nos va a comer el pastel, pues siendo el día 0, el día 1, pues tampoco es algo que alarmaría demasiado, ¿no? Yo creo que, o sea, desde luego que al final yo creo el papel que pueden jugar los disruptores, ¿no? Y la gente que está ya en el mercado, al final es jugar, yo creo, un poco dos bazas, ¿no? Y evidentemente completamente alineado con lo que comentaba Aitor, ¿no? De seguir aprendiendo, pero son dos bazas muy importantes, ¿no? Uno es el ser, o sea, el usar como los nuances locales como un asset importante, ¿no? O sea, ser construido localmente, tener como esa hiperlocalización y ese hiperconocimiento y ese hiperentendimiento del mercado, ¿no? O sea, Facebook te monta un banco, sí, bueno, pero al final, pues bueno, está relativamente detached de lo que puede ser la realidad. Yo creo que ese es como el principal punto. Y otro que es también el enfocarse en nichos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, lo que hacen en Story, ¿no? O sea, al final el éxito de Story pues, está en lo que decía Marlene, ¿no? O sea, en ir a ofrecer créditos a población pues subbancarizada o no bancarizada, ¿no? Tarjeta de crédito. Claro, igual si te enfocas en una estructura o en un approach, una estrategia como demasiado horizontal, pues ahí igual sí que tienes toda la de perder, porque al final tienes unos recursos mucho más escasos, un modelo, como decía Aitor, pues igual no probado a nivel de unit economics o a nivel de modelo de negocio, y ahí estás toast, ¿no? Y yo creo que para los incumbents, o sea, volviendo un poco o sea, full circle, ¿no? O sea, a lo que comentábamos al principio, de los modelos de colaboración, yo creo que ahí aquellos que se abran más a nivel de stack, aquellos que se abran más a compartir, me gusta mucho la palabra que ha usado Stefan, ¿no? De modularidad, ¿no? Tienen las de ganar, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, en este sentido, poco se habla en el mercado de lo que hace Banorte con Rappi, por ejemplo, ¿no?
para mí es una apuesta bastante radical, pero bastante innovadora, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la cual los incumbents puedan seguir un poco ese path, pero incluso yendo más allá, ¿no? O sea, no solamente pues hacemos el issuing o hacemos el tema del balance sheet con la tarjeta, pero cosas incluso como son como tan de nicho, ¿no? Que al final, no sé si esta palabra también está prohibida,